Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a Ventana Cultural. Después de estas paradas veraniegas volvemos con nuestros programas culturales y hoy empezamos con una invitada muy especial, una joven artista visual. Ella es Andrea Reina. Nos va a hablar de esta exposición que ha tenido lugar en el Centro Cultural. Muy buenas tardes, Andrea. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muchas gracias por invitarme y bueno, y a mis compañeros Un lujo también. empezar con una joven como tú, muy emprendedora, ella muy implicada con su tema, el arte, ¿no? Sí. Hablando del arte, tú has estudiado Bellas Artes, ¿verdad? Sí. En la facultad de Málaga. Es así, ¿no? Sí, yo acabo de salir de la Facultad de Bellas Artes de Málaga y ahora voy a empezar un máster de producción artística interdisciplinar. Sí. No paras, ¿no? No paro. No para eso no es paro. Como hay que estar todos los días reciclándose, ¿no? Sí, los artistas no descansamos nunca, ni siquiera para dormir, vamos. Estamos todo el día ahí dándole vueltas a la cabeza y es un trabajo que nunca, vamos, que cuando eres artista nunca paras de como buscar ideas porque al final tu inspiración está por todos lados y más aún siendo todavía, bueno, que estoy todavía en el máster y bueno, a ver qué pasa. Sigues con el máster, pero finalizaste la etapa de antes de la anterior al máster y además con una matrícula de honor. Cuéntanos. Bueno, pues hice un proyecto llamado Después volví al mar, que eran pinturas abstractas. Sigo todavía por esa línea de investigación y estas pinturas abstractas remiten, las de Después volví al mar, remiten a la playa del Peñón del Cuervo de Málaga, porque ahí me ata una experiencia personal que hablo, pues eso, cuando hablo desde lo interno a lo externo, estoy hablando de lo, digamos eso, ¿no? De lo que, de lo mío, ¿no? De mi experiencia personal, pero al final estoy hablando de algo que nos concierne a todas y pues nada, y pues fue, vamos, ya te digo, matrícula de honor, fue estupendo. ¿Y por qué después volví al mar? El título es muy bonito, pero ¿tiene alguna explicación que tiene que ver con una experiencia personal, como bien ha dicho? Sí, ¿no? Después volví al mar fue el título que le di a esta obra, porque digamos que cuando ocurrió esta experiencia no tuve la oportunidad de acudir al mar en una experiencia personal que tuve, que ya te digo que me ata a ese lugar. Y digamos que esta experiencia me hizo querer volver de nuevo al mar y también por bueno, yo hice un curso junto con Nieves Muriel que habla, digamos, de la liberación, de la noción de libertad femenina y esto fue una cosa que también me ata a esa experiencia, entonces fue como un círculo cerrado que yo dije, tiene que llamarse Después volví al mar y hacer un guiño también a Nieves Muriel, que es una poetisa maravillosa y que tengo el placer de conocer personalmente y que con sus conversaciones y que me ha abierto las puertas de su casa ha sido maravilloso y me ha inspirado un montón a la hora de hacer este proyecto. Para ti. Sí, totalmente. Además, Andrea, el mar es un lugar donde acudimos mucha gente para relajarnos, ¿no? Y a través de estos momentos que estás ahí te inspiras también, ¿no? Sí. Eso es un lugar de inspiración también para algunos, ¿no? Totalmente. En este proyecto, digamos, Después volví al mar, acudí al mar a pintar, ya salí de mis cuatro paredes, ¿no? Del estudio de allí de Bellas Artes y fui al mar a pintar in situ porque era una experiencia que yo necesitaba hacer. Era como algo algo me estaba diciendo que yo necesitaba volver al mar y pintar allí, ¿no? Para ver cómo podía a lo mejor cambiar mi pintura, cambiar la manera de hacer las cosas y efectivamente cambió la manera de hacer las cosas y bueno, hasta el día de hoy que está convergiendo en otro punto, estoy saliendo de lo monocromático, me estoy acercando un poco más a esas tonalidades terrosas, pero al final siempre pues la naturaleza es lo que me inspira, entonces es algo que me funciona y me sigue funcionando. Vamos a hablar de tus obras y en concreto de tu trabajo del TFG, que con él has conseguido esta matrícula de honor. ¿Qué es lo que tiene este trabajo en especial para que consiga Andrea esta matrícula, que es bien merecida, por supuesto? Sí, pues yo pienso que el trabajo ya no solo, porque yo pienso que todo el arte, toda la pintura, toda la escultura, todo el arte es como que
hasta que tú no lo ves, hasta que el espectador no lo ve, no se termina de completar la pintura. Entonces, eso es lo que a mí me gusta de la abstracción, que permite, de alguna manera, que ese espectador se sienta, pues al final yo con la abstracción no estoy contando una experiencia, estoy contando mi experiencia, pero el espectador no lo sabe. Entonces, hasta que tú no lo miras con esa mirada correcta... Sus reacciones. Exacto, hasta que no lo miras con esa mirada correcta, que es lo que bien dice María Zambrano sobre la pintura, que es algo muy bonito y algo que en esta exposición también hemos querido meter, ¿no? El tema de María Zambrano. Pues digamos que eso inspira mucho a la pintura que yo hago, ¿no? La poesía y todo esto, y al final la poesía y la pintura y todas estas, digamos, declaraciones, por así decirlo, la persona no lo recibe hasta que no lo siente. Entonces, hasta que no lo mira, no se termina de completar esa acción. Andrea, ¿con qué, digamos, disciplina artística empezaste? Porque siempre se empieza con una y luego a medida que va pasando el tiempo, eso le pasa a todos los artistas en general, ¿no? ¿Cuál es la tuya, la del comienzo? Curiosamente, en mi caso, comencé realmente con la pintura, porque a mí siempre me ha gustado mucho la pintura, pero empecé con la figuración. La figuración me daba una cosa, pero me quitaba muchas otras. Entonces decidí cambiar completamente esa visión que yo tenía de la pintura, porque sentía que necesitaba contar cosas que mediante la figuración quizá no podría haberlo hecho. No te llenaba, no digamos, me llenaba. No te llevaba, ¿no? Y entonces el cambio surgió. El cambio surgió pues de esta necesidad y este deseo de liberación. Una liberación que al final, mediante el lenguaje pictórico, pues a la vista está, ¿no? Es una pintura muy fluida, es una pintura que se hace con y desde el cuerpo. Con esto quiero decir que al final estoy pintando con el cuerpo, el movimiento del cuerpo alrededor del lienzo es crucial a la hora de realizar la pintura y pues esto me permite una liberación tanto de la experiencia personal, que es de lo que estoy hablando, como en el mismo arte, ¿no? Porque yo sentía que me sentía limitada con esa figuración autoimpuesta que yo por alguna razón pensaba que tenía que hacer, que quizá en un futuro puede ser que también venga, ¿no? No me cierro las puertas, pero ahora mismo siento que estoy en ese punto y empecé realmente con la figuración por ese motivo, ¿no? Estas pinturas, después volví a armar, se relacionan con un padre que falleció y pues quise de alguna manera representarlo figurativamente durante mucho tiempo y no funcionaba. Entonces ahora pues estamos en ello. Y bueno, también otras disciplinas que he ido tocando, como pues el diseño, que bueno, el diseño y el arte quizá a priori puede parecer que no tiene nada que ver, pero tiene mucho que ver y para mí es una extensión del trabajo y eso se reflejó también en el trabajo fin de grado de la carrera. Antes ha dicho que tanto la poesía como escribir un libro, el arte, pintar, hasta que no esté expuesto a cara del público y no se siente si está terminado o no el trabajo. Pero tú personalmente, ¿cuándo te das cuenta que cuando finalizas un trabajo que lo ves que ya está hecho y te gusta y lo dejas tal cual? Porque siempre hay cambio a lo largo desde el comienzo hasta el final. ¿Se te ha pasado que hay cambio? Sí. No, cambio eso que no me gusta. ¿Es así o no? Es así, totalmente. La abstracción está viva constantemente, la pintura en sí está viva constantemente y tú a la hora de pintar, yo por ejemplo en mi caso personal no me paro a hacer unos bocetos y a decir esto es lo que va a ocurrir. ¿No trabajas bocetos? Sí que trabajo bocetos, pero los trabajo de alguna manera que no me condicione a la hora de hacer el trabajo final, porque para mí los bocetos son una manera de soltar la mano, realmente. No es un boceto que yo diga, este boceto es lo que quiero hacer en el lienzo final, porque entonces sería limitante. Y al final lo que yo estoy haciendo es algo muy libre y ya te digo, el movimiento alrededor del cuerpo es crucial. Entonces si yo ya tengo una idea preestablecida de lo que voy a hacer, luego a la hora de plasmarlo en el lienzo no va a resultar lo mismo. Entonces hago bocetos, pero no de una manera tan esto es lo que va a resultar luego, sino una manera de soltar la mano y luego me pongo... En ciertas medidas lo utilizas, pero... Exacto, sí. ¿Utilizas, digamos, mundo digital o tú eres de...? Yo soy más de... Sí, boceto. Sí. Aunque lo utilizas poco, pero lo sí. utilizas, ¿verdad? Sí. ¿Alguna influencia en la familia o es que
¿Ha influido alguien en ti de la familia porque eran o son pintores? Realmente ¿Artista? no en ese sentido, porque mi familia no... Bueno, creo que hay algún bisabuelo por ahí que es artista, pero no lo he conocido. Pero sí que mi madre me inspira un montón y las mujeres de mi familia en general me inspiran un montón, porque al final son las que en esa experiencia fueron las que me ayudaron a salir de esto y en este momento pues estoy haciendo pintura gracias a eso, en cierta medida, aunque ahora me estoy intentando salir por otras cosas, como bien digo, de lo interno a lo externo. Ahora estoy en otras cosas que ya no tienen tanto que ver conmigo misma personalmente, pero sí que es verdad que me inspiran un montón las mujeres de mi familia, sí. ¿Y otros artistas, digamos, modelos que han influido en ti, pintores? Pues fíjate, estoy explorando un montón ahora mismo otro tipo también de referentes y tal, como para enriquecer mi trabajo. Pero sí que es verdad que durante toda esta etapa he estado fijándome en Helen Frankenthaler un montón, Lee Krasner, bueno, un montón de pintoras, y ya no solo pintoras, sino como bien digo, poetisas, como puede ser Nieves Muriel, que la conozco personalmente y es maravilloso las cosas que me cuenta, que me influyen un montón a la hora de realizar ya no solo la pintura, sino lo teórico que gira en torno a ello, ¿no? en este trabajo fin de grado. Y pues también pues, un montón de personas actuales del panorama artístico, como pueden ser Paloma de la Cruz, que también me inspira un montón, Sheila Gnestro, que también estuvo aquí hace poquito en el Aurín exponiendo. Y nada, al final eso forma parte de una genealogía que yo misma digamos, he hecho. ¿Creas? Sí, ¿Creas? he creado una genealogía que me ayuda de alguna manera con ese contacto femenino, como Nieves Muriel dice, la visitación o la revisitación. Digamos que las revisito para liberar esas experiencias, y de eso se trata un poco el trabajo. Hace poco, junto a otras compañeras, habéis inaugurado una exposición aquí en nuestro centro cultural bajo el nombre Poética de lo Inverso. Cuéntanos cómo ha sido la experiencia. Pues maravilloso, como siempre, trabajar con ella ha sido maravilloso, porque llevamos trabajando durante toda la carrera juntas, básicamente, y esto es un poco como no punto final, porque al final siempre estamos como queriendo hacer cosas juntas, pero sí que digamos que culmina esa etapa de la carrera de Bellas Artes, porque ahora algunas hacen otros máster o se dedican a otro tipo de cosas. Pero sí que es verdad que ha sido maravilloso, porque además nos han acogido estupendamente. Poéticas de lo Inverso ha sido maravilloso. Y bueno, si quieres te cuento un poco del tema del título. Sí, también, ¿por qué no? Es que llama la atención, Poética de lo Inverso. Poéticas de lo Inverso. Poéticas de lo Inverso surge porque nosotras tenemos una manera de expresar nuestras experiencias a través de la pintura, a través del medio pictórico totalmente inverso, porque si te fijas, mis pinturas son muy sutiles, el movimiento, la fluidez, lo que lo caracteriza, el minimalismo. Sin embargo, las pinturas de Paula, me voy al otro extremo, porque Maya le está como ahí. Las pinturas de Paula son completamente pues, caóticas, pero dentro de su orden, ¿no? Y es maravilloso haber visto eso y haber trabajado con ella. Entonces, de ahí lo inverso. Y Poéticas, al final tratamos la pintura de una manera muy poética, nos basamos mucho en la poesía. De hecho, en esta exposición estamos hablando de María Zambrano, y al final converge en eso, ¿no? En Poéticas de lo Inverso, porque no podría ser otro nombre, yo creo. No podría venirle mejor. Bueno, Andrea, que estamos viendo ahí aquel día de la inauguración, que hubo muchísima gente. Y yo te voy a preguntar, a ver, ¿algunos de vuestros profesores han estado con vosotros, imagino, en la inauguración? ¿Qué es lo que dicen de esta porque tienen que estar muy orgullosos, porque sí, es el fruto de su trabajo también, ¿no? Sí, pues allí estuvo presente Pepo Pérez, por ejemplo, que es un profesor que me dio clase en segundo de carrera, y la verdad que muy bien. Estuvo allí un ratito, se acercó y pues eso, súper orgulloso de donde estamos. Y también mencionar, bueno, es inevitable mencionar a mi tutora del TFG, que también fue maravillosa conmigo, no pudo asistir, pero sí que ha estado al tanto por redes sociales y ha estado al tanto de ella. ¿Qué le pareció? Maravilloso. Ella, como siempre, es maravillosa, orgullosísima. María Ángeles Barbado, y que a ver si puedo continuar con ella en el trabajo fin de máster. A ver si puedo. Seguro. Seguro que sí. En esta exposición, ¿es la primera exposición?
porque esta es colectiva junto a tus compañeras, pero ¿tú ya has expuesto antes o es la primera que expone? No, he expuesto antes. ¿Sí? El año pasado estuve de la mano de Moments Festival, este año volvemos con Moments Festival, junto con un montón de artistas porque fue colectiva en la Facultad de Arquitectura. Y allí aporté mi granito de arena con un cuadro pequeñito. Normalmente hago cuadros muy grandes, pero en este caso fue un cuadro pequeñito porque era, ya sabes, colectiva. Y allí estuvo pues, profesores de la Facultad de Bellas Artes que también participaron, un montón de artistas del panorama de Málaga. Y también hemos hecho varias exposiciones, bueno, en mi caso, también he colaborado con, por ejemplo, el Muro Málaga, que es un local de aquí de Málaga que, ya te digo, son súper abiertos a la hora de colaborar con artistas y han colaborado conmigo en un par de ocasiones. Y bueno, y a ver lo que se viene ahora. Ahora vamos a exponer en Nica Gallery, en Málaga, por fin, y de la mano de Moment Festival también, así que estupendo. A ver Volvemos al Centro Cultural donde tuviste la exposición. Sí. ¿Qué obras has expuesto aquí? Porque como sabemos todo, aquí las salas son muy grandes. Imagino que has traído obras más grandes, no como lo que mencionaste antes, pequeñita. Pues fíjate, curiosamente, en este caso he traído obras grandes, porque son grandes, pero me gustaría haber traído más grandes todavía, que son las del TFG, pero no pudo ser porque esas están ahora mismo en otro sitio, que aún no puedo decir nada. Sí. pero sí. Las obras que hay en Poéticas de lo Inverso son obras que he hecho desde, digamos, mayo-junio. Alguna que otra hice a la vez que el TFG, pero son obras que he realizado este verano y por eso son tan diferentes en ese sentido. No son tan diferentes, pero sí que tiene alguna cualidad que... Tiene algo que... Sí, algo que tú dices, bueno. No quiere comentar nada, no quiere adelantar, ¿no? No, por ahora está... Porque está la cosa ahí que no sabemos muy bien. Está amasando todavía, Sí, está ahí, vale. Sí. Antes, durante este rato que íbamos conversando, has hablado de la naturaleza, ¿no? Y los colores, Sí. que son muy importantes, imagino, para llevar y finalizar tus obras, ¿verdad? ¿Y por qué la naturaleza? La naturaleza, en mi caso, es algo que me ha ido solo, a raíz de esta experiencia que te cuento, pero ahora lo siento más de otra manera y es que al final, es lo que tú has dicho al principio, el ser humano va a la naturaleza, ya lo que tú has dicho, para relajarse, para lo que sea, pero siempre hay... Buscar paz. Claro, siempre hay como una atracción que es innegable, que es del ser humano, que va a la naturaleza, y es algo que siempre me ha atraído un montón. Entonces estoy trabajando, pues eso, de alguna manera, los cuadros intento que sean como piezas de la propia naturaleza, que aunque no sea algo figurativo, al final siempre nos puede remitir un poco a ese estado que tú sientes cuando estás en la naturaleza, también pues con un cúmulo de emociones que también que se dan en el momento, ya no solo la naturaleza, sino a la hora de realizar un cuadro yo estoy metida en mi estudio, en mis 4 paredes, entonces al final siempre intento tener como otro tipo de estímulos, como puede ser elementos decorativos, o al final para mí el cuadro no es solo una obra como tal artística que no se sale de las 4 paredes, digamos, de lo pictórico, sino que también va más allá porque también me inspira un montón ver una sala, la arquitectura, me inspira un montón, ya te digo, la poesía, entonces al final los cuadros son un cúmulo de todo eso. Aparte de la naturaleza también tienes otros temas, ¿no? Otros cuadros tienen otros temas, ¿no? Sí. ¿Cuáles son estos temas? La feminidad me inspira también un montón. Como bien te digo, las mujeres de mi familia me inspiran mucho. Con esta experiencia que yo he tenido, ha hecho que me acerque mucho a ese tipo de cosas, ¿no? Me inspira un montón, sobre todo, investigar, pues eso, poetisas, eso, la manera que tienen las mujeres, las artistas, mediante la creación artística, pues eso, ¿no? Como de abrir, digamos, un camino que no está abierto y romper un poco el canon desde su propia experiencia sin necesidad de, pues ya te digo, dentro de su propia creación, ¿no? No hay necesidad de hacerlo de otra manera, sino que dentro de esa pintura, línea, digamos, sí. Claro, dentro de esa pintura o dentro de esa escultura, ellas son capaces como de abrir algo. De descubrir. Claro, de descubrir
como dice María Zambrano, son sitios de revelación. Entonces, para quien lo quiera entender... Que lo entienda a su manera, ¿no? Claro, sí. Aparte de... Bueno, ¿cuál es tu día a día, la rutina? La rutina, cuando tú empiezas con un cuadro, ¿cuál es tu rutina? Pues me gusta mucho esa pregunta porque para mí el proceso creativo es muy importante. Claro. Y mi rutina, pues... Es que cuando ves al final un cuadro colgado, qué bonito tal, pero tiene un trabajo, un proceso. Sí, un proceso bastante arduo que, pues eso, comienza, ya te digo, haciendo bocetos, ¿no? Digamos, no son bocetos, pero son maneras de soltar la mano. Muchas veces, es que va cambiando, no es algo rutinario, porque al final es una cosa, como te digo, muy libre, muy fluida. Digamos que los bocetos comienzan desplegando papel, rollos de papel por todo el estudio, en el suelo, y lanzando, ya te digo, pues pinceladas, ¿no? Cubos de agua con pigmento, a veces son pigmentos más naturales que consigo... bueno, eso es una, mezclar, ¿no? Sí, una línea de investigación que yo tuve en un momento, que fue mezclando pues, pigmentos de un tipo. Ahora estoy con acrílico. Ya te digo, son pinturas muy fluidas que comienzo, pues eso, tirando agua al lienzo. Ahí estamos viendo una foto. Ahí está. También trabajo mucho con las manos, como se puede ver en esa, ¿Sí? ¿Que en esa utiliza foto. la mano? Sí, porque siento que así hay más conexión con el cuadro y como que tengo más control de la situación, porque al final es una técnica que es un poco, digamos que nunca mejor dicho, se escapa de mis manos, porque tú lanzas un cubo de agua con pigmento y tú dices, ¿dónde puede acabar, no? Y esto es lo interesante. Con la mano tú lo controlas. Claro, esto lo controlo con la mano, con brochas muy grandes, como se puede ver también ahí. Al final es un proceso que es experimentar constantemente, experimentar y ver dónde me puede llevar la pintura. ¿Tú sigues tu corazón o tu cabeza? ¿Qué es lo que sigues en este caso? Porque hay que trabajar la inspiración, la experiencia, pero también hay que sacar... Claro, es algo muy visceral. Entonces es un poco raro, ¿no? Porque a veces me encuentro en una situación que yo digo... ¿le hago caso a mi cabeza o le hago caso a lo que es más visceral, ¿no? Claro. Eso es una lucha que todavía no he resuelto. Está ahí. Está en lucha con ella, ¿no? Total. Yo creo que nunca terminamos de aprender y de desarrollarnos, ¿no? Porque al final, cuando tú empiezas con un lenguaje artístico, tú pues siempre quieres ver hasta dónde, ¿no? Hasta dónde puede llegar. Entonces siempre cambia. Es cambiante, está vivo, como digo. Andrea, si tuvieras que definir con una frase tus obras, ¿cuál sería? Buah, pues una frase. ¿Qué dirías? Te podría decir una palabra. Venga. Quizá yo diría, es que ya te digo, muy limitante, pero quizá yo diría visceral, lo que estamos hablando, porque es algo que nace, que sale solo. Es algo que no tiene, digamos, esos límites, ¿no? Entonces yo pienso que visceral podría ser la palabra. ¿Cuánto tiempo dura el tiempo que te lleva una obra, más o menos? Pues esto depende mucho tanto del tamaño de la obra como del, digamos, de cómo yo esté en ese momento también, porque es algo, como te digo, muy visceral. El estado anímico Claro. También es muy importante, ¿no? Claro, yo puedo tardar, pues, yo diría que bastantes días, bastantes horas, porque al final, cuando yo estoy en ello, también tengo que respetar los tiempos de secado. Entonces, cuando una capa, porque yo trabajo por capas y por transparencias, cuando hago la primera capa tengo que esperar a que se seque para hacer la segunda, entonces paso a otro cuadro y voy simultáneamente uno con otro y así funciona un poco. Entonces no sabría decirte más o menos las horas, pero sí que suele tardar bastantes días. Bueno, tanta obra, tanto trabajo, que también eso invita a participar en concursos, ¿no? ¿Has participado en algún concurso? Pues justamente estoy esperando, que he echado mis primeros concursos porque todavía no he participado realmente como tal, porque he estado muy enfrascada en esto durante la carrera y no he tenido tiempo de ponerme a hacer dosieres y de echar, porque al final esto es otro trabajo que, como bien otros artistas sabrán. Y ahora he empezado este verano a echarlos y todavía no tengo la respuesta, así que veremos a ver qué pasa. Mucha suerte, ¿no? Muchas gracias. Que a lo largo de este encuentro has hablado mucho de poesía.
también, me ha dicho un pajarito por ahí, que eres diseñadora y escritora, ¿no? Cuéntanos, ¿qué es lo que escribes? Pues la cosa con la escritura empezó desde muy pequeña. Yo, antes de empezar a dibujar o pintar, aunque creo que fue más o menos simultáneamente, ¿no? Una cosa con la otra. Pero sí que es verdad que recuerdo que, porque para mí como llevar una libreta y un lápiz o lo que sea es como más fácil, digamos, que llevar algo en lo que pintar, ¿no? Entonces era una cosa que hacía desde pequeña y que escribía y siempre me ha llamado mucho la atención. Y mi madre siempre me ha dicho que yo era como una niña muy resabiada y que estaba todo el día escribiendo cosas que no sabía yo ni lo que significaban, pero a día de hoy pues sigo con eso, ¿no? Es simultáneo, es una cosa con la otra. La pintura me lleva a escribir, yo estoy en mi estudio y hace una fusión entre ambos, totalmente. ¿no? ¿Y diseñadora? Bueno, es una cosa que me ha interesado desde es más reciente. Realmente yo cuando estaba en bachillerato y quería decidir para dónde ir, sí que es verdad que yo siempre he tenido muy claro que quería Bellas Artes, pero también tenía esa cosita de decir, oye, el diseño también me gusta. Y dentro de la carrera pues he desarrollado pues muchas competencias también de diseño, porque tenemos muchas asignaturas para ello. Y pues me he dedicado pues a realizar, como por ejemplo el cartel de la exposición de Poéticas de lo Inverso. Sí. Y bueno, y un montón de cosillas más que hago yo por mi cuenta, pero sí. Bueno, Andrea, me quedo con esta exclusiva que no quieres darnos, pero otra vez me lo dirás, ya me lo dirás. Ya te lo diré. Ha sido un placer tenerte con nosotros hoy. Igualmente. Gracias por estar con nosotros hoy y que sigas en este camino, triunfando y con estas matrículas de honor y más. Muchas gracias. Suerte en tu carrera. Ha sido un placer. Gracias. Y en este máster, que seguramente nos dará una buena noticia. Seguro que sí. Muchas gracias. Lo dicho, gracias y éxito. Hasta aquí el programa de hoy, nos vamos y la semana que viene, nuevo invitado aquí en Torrevisión.